A continuación vamos a hablar de algo muy interesante, de personas que son incapaces de interpretar, recordar y usar la información espacial, la información que ven de su entorno, a pesar de que no tienen alteraciones perceptivas y pueden ver su entorno claramente. Una persona que sufre una lesión del hemisferio derecho puede mostrar desorientación espacial por dos razones. 1. Porque ha perdido la capacidad de reconocer las señales topográficas del medio ambiente. O 2. Porque a pesar de reconocerlas, ha olvidado su ubicación espacial. En el primer caso, hablaríamos de una agnosia topográfica o topoagnosia, y en el segundo de una amnesia topográfica o topoamnesia. Así pues, los trastornos en la orientación y la memoria espacial se clasifican en topoagnosia y topoamnesia. La agnosia topográfica o topoagnosia se refiere a la incapacidad de reconocer las señales topográficas del medio externo. Los pacientes los ven, pero aunque los ven, no reconocen los edificios, las casas, las calles. Y esto, a pesar de que conservan la habilidad para describir verbalmente una ruta e incluso dibujar un plano. El paciente, por lo tanto, conserva intacta la capacidad de imaginación espacial y mantiene el esquema espacial de las rutas. Pero son incapaces de orientarse hacia el entorno, debido a la incapacidad de interpretar esa información espacial que están viendo. Estos pacientes tienen buena memoria de la distribución y las particularidades de los lugares que conocen bien, pero no pueden navegar por ellos. No pueden utilizar las señales visuales para guiarlos en la dirección correcta, porque no pueden reconocer esas señales topográficas. La agnosia topográfica suele asociarse con la prosopagnosia o incapacidad para distinguir las caras y con la agnosia al color, ya que las lesiones cerebrales de estos tres síndromes, agnosia topográfica, prosopagnosia y agnosia cromática, comprometen la corteza cerebral occipitotemporal. En la evaluación neuropsicológica, los pacientes con agnosia topográfica tienen dificultades para reconocer figuras fragmentadas y superpuestas, así como para reconocer caras y colores. Cuando utilizamos la resonancia magnética, se observa que la región posterior derecha de la circunvolución parahipocámpica es clave para adquirir nueva información acerca de marcas topográficas. Bloques, casas, monumentos, paisajes, y que en la misma región, más la mitad anterior de la circunvolución lingual y la circunvolución fusiforme adyacente, desempeñan un papel importante en la identificación de marcas topográficas ya conocidas. Más aún, la lesión responsable de la prosopagnosia, a menudo asociada con la agnosia topográfica, puede incluir la mitad posterior de la circunvolución lingual y la circunvolución fusiforme, lo cual sugiere que las lesiones que producen la agnosia topográfica y la prosopagnosia son vecinas, pero no iguales. Si necesitamos concretar un poco más, según diferentes estudios, la agnosia topográfica se relaciona con lesiones temporooccipitales bilaterales o derechas posteriores. Los pacientes con amnesia topográfica pueden ver y reconocer las señales topográficas del medio externo, pero han olvidado su ubicación espacial. Se refiere a un defecto amnésico y no perceptivo. Así, un sujeto puede identificar las casas y las calles que le hacen saber que se encuentra en su vecindario, pero ha olvidado en qué dirección se encuentra su casa.
Ignora cuál es su ubicación espacial específica. El paciente se desorienta porque no sabe cómo dirigir su cuerpo, de acuerdo con las marcas espaciales, cuándo girar y en qué dirección hacerlo. Además, es incapaz de mantener relaciones espaciales entre lugares y no puede realizar mapas mentales en los que se especifique el cambio de dirección para lograr un objetivo dado. Dicho de otra manera, los objetos o marcas geográficas se reconocen, no así la relación espacial que hay entre ellos. En la práctica clínica puede ser difícil diferenciar entre la amnesia y la agnosia topográficas, pues ambas se manifiestan como desorientación espacial y muchas veces se presentan simultáneamente. En la evaluación neuropsicológica, los pacientes con agnosia topográfica tienen dificultades para reconocer figuras fragmentadas y superpuestas, así como para reconocer caras y colores. Los pacientes con amnesia topográfica tienen por lo general un buen desempeño en pruebas de discriminación visual, pero un pésimo desempeño en el aprendizaje de laberintos y en pruebas de memoria espacial. No se ha especificado con exactitud la región anatómica responsable de la amnesia topográfica. Varias regiones del hemisferio derecho son candidatas: la temporal, la parietal y la occipital. En la literatura se han analizado casos de amnesia topográfica y se encontraron casos con lesiones del hemisferio derecho, en especial del lóbulo parietal, posterior y occipital. También se han encontrado casos con lesiones izquierdas y casos con lesiones bilaterales. Recordar esto porque es muy interesante. En la agnosia topográfica, el paciente no reconoce las señales topográficas. Aunque le sean familiares, no las reconoce. Y en la amnesia topográfica sí las reconoce, pero no recuerda su ubicación espacial. No sabe situar dónde están.